Entonces, vas a trabajar con ANOVA de dos factores. Nuevamente estamos en nuestro texto. Eh, lo que tenemos son un experimento donde estamos analizando dos entradas para una sola observación o dos factores. Y pues tenemos una descripción de cuál es el tipo de interacción entre los dos factores. Lo que queremos ver es cómo se comporta una de las cosas que está afectando a nuestra variable observada, ¿vale? ¿Cómo le afecta una primera cosa, una primera variable? ¿Cómo la afecta una segunda variable, ¿de acuerdo? Y si hay afectación por la relación que existe entre esas variables, ¿de acuerdo? ¿Vale? A eso se refiere en esta parte. Por ejemplo, tienes un experimento donde tú estás tomando el resultado de tu experimento junto con los valores de temperatura y tiempo de secado. ¿Vale? Entonces, por un lado, tú quieres ver si la temperatura afecta o hace diferencia. Por otro lado, quieres ver si el tiempo de secado hace diferencia. Y por otro lado, la combinación de la temperatura junto con el tiempo de secado, al combinarse hay diferencia, ¿de acuerdo? ¿Sale? Es decir, si hay interacción entre las dos variables que estás considerando. Y aquí nos dice más o menos cómo se hacen los cálculos, algunas representaciones gráficas, bla, bla, bla. Eso hay que leerlo con mucha calma, ¿de acuerdo? Pero estas son la parte importante, o lo que nos va a tratar de decir el problema, es pues, si no hay diferencia entre el primer factor, ¿de acuerdo? O si no hay, la segunda hipótesis nula es si no hay diferencia entre el segundo factor. Y la tercera hipótesis es si no hay diferencia entre la interacción entre los dos factores para cada una de nuestras pruebas. ¿De acuerdo? Eso es básicamente de lo que se trata. Ver que no hay diferencias entre el primer factor, no hay diferencias entre el segundo factor y no hay diferencia entre la combinación de los factores. Es decir, puede ser que esta sea cierta, las nulas sean ciertas, pero que esta sea falsa, ¿de acuerdo? Puede ser que esta sea falsa y aún así esta seguir siendo cierta. Entonces, se pueden dar ese tipo de combinaciones y se hacen las tres pruebas al mismo tiempo para dar una conclusión de si hay diferencias entre los valores medios del primer factor, los valores medios del segundo factor o los valores de la interacción, que ese es el otro elemento que se revisa. ¿Vale? Y aquí nos dice cómo hacer los cálculos, cómo se resumen. ¿De acuerdo? Aquí nos dice qué tipo de prueba vamos a utilizar, con cuántos grados de libertad, para el factor B y para la interacción. ¿De acuerdo? Y después, pues, obtenemos esta tabla. Esta tabla, técnicamente, todos los software que se dedican a hacer cálculos, nos la van a dar, ¿de acuerdo? El chiste está en comparar nuestras Fs, o nuestros estadísticos de prueba, que son estos aquí, con los valores críticos de F para saber si hay diferencia en el factor A, hay diferencia en el factor B o hay diferencia entre la interacción de ambos factores. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí hagamos un ejercicio con esto, ¿de acuerdo? Con estos valores. Al fin y al cabo aquí ya tenemos la solución. Esta es la tabla que vamos a obtener y ya tenemos aquí la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más es para tener control de los resultados. Los voy a copiar y pegar. Le voy a copiar hasta aquí. Control C. Me los voy a llevar a Excel porque Excel también nos permite hacer este tipo de cálculos. Control V. Y le voy a decir que utilice el asistente para importar texto. Lo que hay es espacio entre los valores, entonces les voy a decir que utilice el espacio y finalizar. Automáticamente me interpretó estos como números. Nada más los voy a poner en la posición adecuada. ¿Vale? Control X, Control V, Control X, Control V. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos B1, B2, B3 y B4. ¿Vale? B1,
B2, B3 y B4. Bien, lo que tenemos es, para la combinación A1, B1, tenemos dos resultados. O hicimos dos veces el experimento. Para combinación A2, B1, tenemos dos experimentos. Para la combinación A3, B1, tenemos dos veces la realización del experimento. De hecho, para todas las combinaciones tenemos dos veces el experimento o dos resultados. Podríamos tener nada más uno, pero aquí tenemos dos, entonces eso va a ser importante. Voy a reducir un poquito el tamaño de la tabla hasta que tengamos espacio de este lado. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos vamos a datos, análisis de datos, ¿vale? En la parte de esta arriba está el análisis de varianza. Dice análisis de varianza de un factor, eso ya lo vimos en la clase pasada. Análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Esa suena bien. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Y por cada grupo tenemos dos muestras. Entonces, es análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. ¿De acuerdo? Porque tenemos dos. Si nada más tuviéramos uno, utilizaríamos la de abajo. Aceptar. El rango de entrada, vamos a darle el rango de entrada con todos los rótulos. ¿Vale? Filas por muestra. Tenemos una y dos filas por muestra. Es decir, para B1A1 tenemos dos filas. Para B1A2 tenemos dos filas y para B1A3 tenemos dos filas. Esto lo que significa es que debemos agrupar los resultados de nuestros experimentos por columnas, ¿de acuerdo? Para que tengamos este igual número de filas, ¿vale? Y en este caso, pues son dos, ¿de acuerdo? Esta y esta corresponden a A1, B1. Entonces aquí son dos. Nos pide el nivel de alfa. Si vamos a utilizar estos resultados, entonces vamos a tener el mismo valor de alfa. Por aquí nos debe decir, se midió 4 tipos, género, tratamiento, no nos dice el valor de alfa. Entonces, pues ya ni modo, esto nos debe dar lo mismo, lo único que debe cambiar es el valor de alfa. Es que están comparando aquí con el p-valor, ok. Entonces vamos a dejarlo en 0.05, ¿sale? Y compararemos con el p-valor. Y nos pregunta el rango de salida, vamos a escribirlo acá. A partir de este lugar, fue divertido porque estaba señalando con el dedo. A partir de este lugar, pues nos va a dar el resultado. Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí está la tabla. De hecho, la tabla es un poquito más extensa porque puede dar un resumen completo, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Nos alejamos un poco, ¿sale? Nos habla del comportamiento de B1, B2, B3 y B4 con respecto a 1. Nos dice cuántos elementos tiene la muestra, cuál es el promedio de cada uno de ellos, ¿sale? Lo mismo para 2 y para 3. Y luego ya agrupándolos cuáles son los promedios generales, ¿sale? Y aquí está la tabla con la que tenemos que comparar. ¿De acuerdo? Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a pararnos por acá y por acá para tener bien al centro el análisis de varianza. Vamos a compararlo con los resultados. 1452, la suma de los cuadrados. La suma de los cuadrados es exactamente la misma. Los grados de libertad, 2, 3, 6, 12, 23. 2, 3, 6, 12, 23. Promedio de los cuadrados, aquí lo están llamando cuadrados medios. Y las Fs, 5, 10 y 2.94. ¿Sale? Entonces, esta parte de la tabla es la misma. En realidad, lo que tenemos aquí son los p-valores para, para que éstas se cumplan. Y aquí tenemos los valores críticos para F, es decir, con los cuales nosotros hacemos nuestra comparación. Hacemos una comparación de este valor con este valor, ¿sale? De este valor, bueno, vamos a cambiar de colorcito. De este valor, ese se ve feo. Mejor este. Anaranjadito, no, ese se ve muy oscuro. A ver, ese me gustó. Ándale. Y el otro en verde. Sí, en verde suena bien. Ok. Ahí está.
Bueno, aquí vamos a decir quién es más, vamos a ponerlos aquí, este es mayor, por lo tanto, sí hay diferencias entre el primer factor, ¿sale? Sí hay diferencias entre el segundo factor, pero la interacción, pues no hay evidencia estadística significativa para decir que afecta la interacción de un factor y el otro con respecto al resultado. ¿De acuerdo? Esa sería la interpretación. Porque aquí sí se rechaza la hipótesis nula, pero aquí no tenemos elementos para rechazar las hipótesis nulas. ¿Vale? Entonces sí hay evidencia estadística suficiente para decir, pues el factor A y el factor B sí afectan al resultado, pero de manera independiente. No hay evidencia estadística para decir que la interacción entre uno o el otro, ¿sale? Bueno, entre los dos factores afecta al resultado. Básicamente la idea de este resultado, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ver, pues, cómo está dado el valor crítico, ¿vale? Y es más o menos lo mismo que deben estar haciendo aquí, ¿vale? Es lo mismo que dicen, la interacción es apenas insignificante a nivel del 0.5, pero el p-valor aproximadamente indicaría que la interacción debe tomarse, o sea, sí la debes de considerar, pero no hay como que evidencia estadística realmente significativa para decir, es culpa de la interacción, ¿de acuerdo? ¿Sale? Sin embargo, los otros dos sí te dicen que sí hay diferencia entre las medias, ¿de acuerdo? Que son las conclusiones de acá. Y por lo tanto, o sea, lo que acabamos de mostrar es que sí tenemos un control relativamente decente de los resultados que nos da Excel y por lo tanto lo podemos estar ocupando. Entonces, vamos a dar un último ejemplo rápido, ya más a ciegas. Vamos a trabajar con este. ¿Vale? Por un lado tenemos la temperatura, el otro factor es el horno y el resultado es estudiar los efectos del tipo de horno sobre la vida de un componente. Este es el tiempo de vida de un componente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar esto, lo que podemos copiar hasta acá, control C, abramos otra hoja, vamos a pegar por acá, control V, ¿vale? Separado por siguiente, finalizar, ahí está. Entonces vamos a reacomodar, esto es control X, control V, ¿vale? Control X, control V, control X, control V, control X, control V. Ok, y ahí tenemos nuestra tabla, ¿sale? Quedamos que esta es la temperatura y estos son los hornos. Entonces, vamos a ver, nos vamos a datos, análisis de datos. Nuevamente, eso es análisis de varianza de dos factores para varias muestras por grupo. Vamos a seleccionar los datos. ¿Vale? Los datos se encuentran aquí. Se dan cuenta que siempre selecciono desde este punto que está vacío, pero es porque necesito esta columna de rótulos y este renglón de rótulos. Nuevamente hay dos por fila. Seguimos tomando el mismo alfa. El rango de salida, podemos colocarlo aquí mismo, ¿sale? Aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí ya tenemos nuestra tabla. Vamos a ajustarla, aquí están nuestros resultados y vamos a interpretar nuestros resultados. Ahí está. ¿Vale? Entonces, aquí nos dio también el mismo resultado. Voy a señalar los que son más grandes. Este es más grande que este, entonces rechaza la hipótesis nula. Este es más grande que este, entonces se rechaza la hipótesis nula. Pero aquí sí se acepta la hipótesis nula. Es decir, el tiempo de vida, ¿sale? De un componente sí se ve afectado por el horno que estás ocupando, ¿de acuerdo? Y por la temperatura a la cual yo creo que se hornea, no sé.
¿De acuerdo? Sin embargo, la interacción entre el horno y la temperatura realmente no es significativa. O sea, estamos teniendo una probabilidad del 22%. Entonces, no es significativa la interacción, es lo que nos está diciendo. ¿Vale? Y pues eso sería todo. Que nos dio exactamente el mismo resultado. Creo que debemos haber agarrado otro ejercicio. Pero en fin. No sé, ¿dudas con esto, chicos? Profesor, Mándeme. esta nueva de 2 factores solamente se aplica para más de 2 muestras. Lo que pasa es que si tú nada más tienes dos muestras, puedes hacer una diferencia de medias y después hacer puedes hacer los tres análisis de manera este, Por separado, ¿no? por separado, sí. ¿De acuerdo? Y Ah, después comparar los tres resultados. ajá, ok. Gracias. Ok.